Listra. Joyería Hermón presenta. Hay noches que cambian imperios. Y esta fue una de ellas. El rey Asuero no puede dormir. Algo lo inquieta, algo lo empuja a abrir los registros reales. En lugar de buscar entretenimiento, busca historia. Y ahí, escondido entre páginas olvidadas, se encuentra con un acto de valentía. Mardoqueo había salvado su vida, pero nunca fue recompensado. Brilla como levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como la luz vencerá. Mientras Amán trama su plan final para colgar a Mardoqueo, el cielo ya se está moviendo. Dios, que parecía silencioso, empieza a invertir la historia. El rey llama a Amán para preguntarle: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Y en su orgullo ciego, Amán cree que hablan de él. Describe con detalle el honor que quisiera recibir, sin saber que está redactando el guión de la exaltación de su enemigo. Y entonces ocurre uno de los giros más irónicos y gloriosos de la Biblia. El mismo Amán que buscaba la muerte de Mardoqueo, es obligado a vestirlo con ropas reales, pasearlo en un caballo del rey y proclamar su honra por toda la ciudad. La soberbia de Amán comienza a desmoronarse. El hombre más poderoso después del rey, se convierte en un sirviente del justo. El verdugo es obligado a celebrar la vida del que pretendía eliminar. Esto no es simplemente justicia poética. Es un recordatorio. Dios no olvida a los que permanecen fieles en el anonimato. La ira del rey Asuero surge en un contexto de revelación y traición. Después de haber sido engañado por Amán, quien había manipulado la situación para obtener poder y control sobre el pueblo judío, Asuero se encuentra en una posición difícil. La revelación de que su reina, Ester, es judía y que su vida está en peligro a causa de un decreto que él mismo había permitido, provoca una profunda indignación. Este descubrimiento no solo afecta su relación con Ester, sino que también pone en tela de juicio su propia autoridad y juicio. La ira del rey no es solo una respuesta emocional, también es un símbolo de justicia. En el contexto bíblico, la ira de Dios a menudo se asocia con la justicia y el castigo de los malvados. La ira de Asuero puede verse como un reflejo de la ira de Dios, que se manifiesta contra aquellos que actúan con malicia y opresión. La ira del rey se convierte en un instrumento a través del cual Dios ejecutará su justicia. Este aspecto de la ira es importante porque muestra que, aunque los hombres pueden actuar con malicia, Dios tiene el control sobre las circunstancias. La ira de Asuero se convierte en un medio por el cual se revela la verdad y se establece la justicia. A medida que el rey se enfrenta a Amán y toma decisiones basadas en su ira, se está alineando con el propósito divino de proteger a su pueblo. La ira del rey Asuero tiene consecuencias inmediatas y de largo alcance. Su enojo lleva a la condena de Amán. La decisión de Asuero de confrontar a Amán y la forma en que lo hace son cruciales. Al regresar al banquete y encontrar a Amán en una posición comprometida, el rey se siente aún más justificado en su ira. La imagen de Amán caído sobre el sofá de Ester es un símbolo de su derrota y humillación. Por otro lado, la súplica de Amán es un momento crucial en la narrativa del libro de Ester, que revela la transformación de un hombre que, en su arrogancia y poder, se encuentra súbitamente en una posición de vulnerabilidad y desesperación. Este giro dramático no solo refleja su caída personal, sino que también subraya temas más amplios de justicia, arrepentimiento y la soberanía divina. A medida que exploramos este punto, veremos cómo la súplica de Amán encapsula su carácter, sus motivaciones y el desenlace inevitable de su historia. Amán, quien había sido elevado a una posición de gran poder y prestigio en la corte persa, se presenta inicialmente como un personaje orgulloso y manipulador. A través de su astucia, había logrado convencer al rey Asuero de emitir un edicto que condenaba a muerte a todos los judíos en el imperio. Su ambición desmedida y su deseo de venganza contra Mardoqueo, quien se había negado a rendirle homenaje, lo llevaron a tramar un plan que, en su mente, aseguraría su dominio. Sin embargo, cuando el rey Asuero descubre la verdad sobre el complot de Amán y la identidad de Ester, la situación cambia drásticamente. En un instante, Amán pasa de ser el segundo al mando a un hombre en peligro de muerte.
Este cambio repentino crea un ambiente de tensión y desesperación, donde la súplica de Amán se convierte en un acto de desesperación ante su inminente condena. Cuando el rey se retira al jardín del palacio, Amán se queda solo con Ester, quien es ahora su única esperanza de salvación. En este momento crítico, su arrogancia se desmorona y se revela su verdadero carácter. La súplica de Amán es un reflejo de su desesperación, ya que se da cuenta de que ha perdido el control sobre su destino. A medida que se arrodilla ante Ester, su posición de poder se invierte. El hombre que había causado tanto sufrimiento ahora implora por su vida. Este acto de súplica es significativo porque muestra la fragilidad de la condición humana. Amán, que había estado tan seguro de su poder, se encuentra ahora en una situación donde su vida pende de un hilo. Su súplica no solo es un intento de salvarse, sino también un reconocimiento de que su arrogancia y maldad lo han llevado a este punto. La desesperación de Amán es un recordatorio de que sin importar cuán poderoso uno pueda sentirse, todos somos vulnerables ante las consecuencias de nuestras acciones. A medida que Amán se postra ante Ester, la imagen es poderosa y simbólica. Este acto de humillación no solo representa su súplica por la vida, sino que también es un giro irónico en la narrativa. El mismo hombre que había planeado la destrucción de los judíos y que había buscado la humillación de Mardoqueo ahora se encuentra a sí mismo en una posición de completa sumisión. La súplica de Amán es, en esencia, un acto de reversión de roles, donde el opresor se convierte en el oprimido. Este momento de humillación también subraya un principio bíblico importante: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, como lo dice en Lucas 14:11. La súplica de Amán es un cumplimiento de esta verdad, ya que su orgullo y su deseo de venganza lo han llevado a su caída. La ironía de su situación resalta cómo las acciones malvadas pueden volverse en contra de quien las perpetró. La súplica de Amán es muy significativa porque ocurre en un momento de revelación. Mientras él implora a Ester, el rey Asuero regresa y encuentra a Amán en una posición comprometida. La súplica se convierte en un punto culminante donde la verdad se manifiesta. Amán, que había tejido una red de mentiras y manipulaciones, ahora se encuentra expuesto ante el rey y la reina. Este momento de revelación es crucial para la justicia divina. La súplica de Amán no solo es un intento de salvar su vida, sino también un reconocimiento de que sus acciones han sido descubiertas. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, y la súplica de Amán sirve como un recordatorio de que al final, las acciones tienen consecuencias. La justicia divina se manifiesta en este momento, donde el rey, al ver a Amán suplicando ante Ester, se siente aún más justificado en su ira. Mardoqueo no buscó reconocimiento. Sirvió en silencio. Salvó una vida. Fue leal a su Dios, y a su rey. Y cuando llegó el tiempo de su exaltación, ni el odio de Amán ni el olvido del palacio pudieron detener lo que el cielo había preparado. La revelación de la traición ocurre en un momento de alta tensión, cuando el rey Asuero regresa del jardín del palacio y encuentra a Amán en una posición comprometida, arrodillado ante Ester. Este giro inesperado es clave, ya que la súplica de Amán, que debería haber sido un acto de desesperación, se convierte en el catalizador para la exposición de su maldad. La escena es dramática. El rey, al ver a Amán postrado sobre el sofá de Ester, interpreta la situación de manera que refuerza su indignación. Este momento de revelación es significativo no solo por lo que representa en términos de justicia, sino también por su simbolismo. La imagen de Amán caído ante la reina es una representación de su derrota y humillación. La traición que había planeado con tanto cuidado se vuelve en su contra, y su posición de poder se desmorona ante los ojos del rey. Este acto de revelación es un poderoso recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, y que las acciones malvadas, tarde o temprano, serán expuestas. La reacción del rey Asuero ante la revelación de la traición es crucial para el desenlace de la historia. Al ver a Amán en una situación tan comprometida, su ira se intensifica. La indignación del rey no es solo una respuesta emocional, es una manifestación de la justicia que se está llevando a cabo. La revelación de la traición actúa como un catalizador que lleva al rey a tomar decisiones que resultarán en la condena de Amán. La respuesta del rey también subraya su papel como figura de autoridad. En este momento, Asuero se convierte en el agente de la justicia divina.
Su reacción ante la traición de Amán es un reflejo de cómo Dios utiliza a los líderes terrenales para llevar a cabo su voluntad. La ira del rey se convierte en un medio a través del cual se ejecuta la justicia, y su decisión de condenar a Amán es un acto que restablece el orden en su reino. La revelación de la traición en el libro de Esther es un testimonio de la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. A lo largo de la historia, aunque Dios no es mencionado explícitamente, su mano se percibe en cada evento. La traición de Amán y su eventual revelación son parte de un plan mayor que busca proteger a su pueblo. La vida de Esther es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está trabajando detrás de escena para llevar a cabo su propósito. La revelación de la traición también muestra cómo Dios utiliza a Esther y Mardoqueo como instrumentos de su voluntad. A través de su valentía y determinación, ellos se convierten en los agentes que revelan la verdad y enfrentan la maldad. La historia nos enseña que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer poderosas, Dios siempre tiene un remanente fiel que se levantará para defender su causa. La horca comienza con la creciente animosidad entre Amán, el primer ministro del rey Asuero, y Mardoqueo, un judío que se había negado a rendir homenaje a Amán. Este acto de desobediencia no solo ofendió a Amán, sino que también despertó en él un profundo odio hacia Mardoqueo y, por extensión, hacia todo el pueblo judío. Amán, consumido por su ira y su deseo de venganza, decide tramar un plan para exterminar a todos los judíos en el imperio persa. En su afán por llevar a cabo su venganza, Amán convence al rey Asuero de emitir un edicto que condena a muerte a todos los judíos. Sin embargo, su deseo de venganza no se detiene ahí. Para asegurarse de que Mardoqueo pague por su desobediencia, Amán ordena la construcción de una horca de 50 codos de altura, aproximadamente 23 metros, donde planea ejecutar a Mardoqueo públicamente. Este acto de crueldad y premeditación subraya la profundidad de su odio y su intención de humillar a su enemigo. La intervención divina se hace evidente cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, el rey Asuero, tras una noche de insomnio, pide que se le lean los anales del reino. En esta lectura, se recuerda cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot contra él. Este recordatorio es el catalizador que lleva al rey a actuar en favor de Mardoqueo, y en última instancia, a condenar a Amán. El desenlace de la historia se produce cuando Amán es llevado ante el rey para recibir su condena. La horca que había preparado para Mardoqueo se convierte en su propia condena. En un giro irónico y dramático, el rey Asuero, al enterarse de la traición de Amán, ordena que sea colgado en la misma horca que había construido para su enemigo. Este acto de justicia no solo pone fin a la amenaza que representaba Amán, sino que también restablece el honor de Mardoqueo y, por extensión, la seguridad del pueblo judío. La caída de Amán es un momento de gran significancia, ya que representa la vindicación de aquellos que habían sido oprimidos. La horca, que simbolizaba la muerte y la destrucción, se convierte en un símbolo de liberación y justicia. Este desenlace subraya el mensaje de que el mal no prevalecerá y que la justicia, aunque pueda parecer tardía, siempre se manifestará. La horca preparada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la retribución. En un mundo donde a menudo parece que los malvados prosperan y los justos sufren, la historia de Esther nos recuerda que las acciones tienen consecuencias. La horca simboliza la realidad de que aunque el mal pueda parecer triunfar temporalmente, la justicia divina eventualmente prevalecerá. La horca preparada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la retribución. En un mundo donde a menudo parece que los malvados prosperan y los justos sufren, la historia de Esther nos recuerda que las acciones tienen consecuencias. La horca simboliza la realidad de que aunque el mal pueda parecer triunfar temporalmente, la justicia divina eventualmente prevalecerá. El desenlace de Amán en el relato del libro de Esther es un momento crucial que refleja la justicia poética y la intervención divina en los asuntos humanos. La historia de Amán, un alto funcionario del rey Asuero, se desarrolla en un contexto de odio, venganza y arrogancia, culminando en su trágica caída. Al principio, Amán es un personaje poderoso y temido, que utiliza su influencia para tramar un plan de exterminio contra el pueblo judío, impulsado por su rabia hacia Mardoqueo, quien se había negado a rendirle homenaje. Sin embargo, su ambición desmedida y su deseo de venganza lo llevan a un desenlace inesperado y dramático.
Cuando Amán es llamado ante el rey, se encuentra en una posición vulnerable, sin saber que su destino está sellado. El rey, lleno de indignación, pregunta a Amán cómo debería honrar a un hombre que ha hecho tanto por el reino. Amán, en su arrogancia, asume que se refiere a él mismo y propone una serie de honores grandiosos, incluyendo un desfile público. Sin embargo, el rey, en un giro irónico, ordena que Amán lleve a cabo estas mismas celebraciones en honor a Mardoqueo. Este momento es significativo, ya que muestra cómo la fortuna de Amán cambia drásticamente y cómo su propia arrogancia se convierte en su perdición. Cuando el rey se entera de los planes de Amán para exterminar a los judíos, se llena de furia y decide que debe ser castigado. La horca que Amán había construido para Mardoqueo se convierte en su propia condena. Este acto de justicia es un reflejo del principio de que las malas acciones tienen consecuencias, y que aunque el mal pueda parecer triunfar, la justicia divina prevalecerá. La ejecución de Amán en la horca es un momento de gran carga simbólica. Representa no solo la caída de un opresor, sino también la liberación del pueblo judío de la amenaza que pendía sobre ellos. La horca, que originalmente simbolizaba la muerte de Mardoqueo, se transforma en un emblema de la justicia que se ha hecho realidad. Este desenlace no solo restablece el honor de Mardoqueo, sino que también marca un cambio en la narrativa del pueblo judío, que pasa de la opresión a la vindicación. La muerte de Amán es un recordatorio de que la arrogancia y el odio pueden llevar a la autodestrucción. Su deseo de venganza lo llevó a tramar un plan que, en última instancia, resultó en su propia caída. La justicia que se manifiesta en su ejecución es un testimonio de la soberanía de Dios, quien, aunque no se menciona explícitamente en el texto, está presente en cada giro de la narrativa. Todo esto es un poderoso recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan parecer oscuras y desesperadas, siempre hay esperanza y justicia en el horizonte. Amán no solo cierra su historia, sino que también abre un nuevo capítulo para el pueblo judío. La victoria sobre Amán simboliza la salvación y la protección que Dios ofrece a su pueblo. La historia de Esther, con la caída de Amán, se convierte en un relato de fe, resistencia y la certeza de que la justicia divina siempre encontrará su camino, incluso en los momentos más oscuros. A veces creemos que nuestras acciones justas, nuestros sacrificios, nuestras decisiones valientes hechas en secreto, han pasado desapercibidas. Que nadie las reconoció. Que hacer lo correcto fue en vano. Pero el capítulo 6 del libro de Esther nos recuerda con poder que Dios nunca olvida lo que el mundo pasa por alto. Mardoqueo salvó al rey y volvió a su rutina. No exigió honra. No buscó aplausos. Siguió siendo fiel. Siguió siendo justo. Mientras tanto, el sistema lo olvidó. El palacio lo ignoró. Y el enemigo que crecía a su lado tramaba su destrucción. Y tal vez así te sientes tú hoy, invisible. Silencioso. Rodeado de amenazas. Has hecho lo correcto en un mundo que premia lo contrario. Has guardado tu fe, tu integridad, tus principios, y te preguntas cuándo cambiará la historia. Pero entonces llega ese momento. Ese pequeño giro divino que lo cambia todo. Una noche de insomnio. Un pergamino abierto. Una voz en el oído de un rey. Y de pronto, lo que parecía olvidado se convierte en la clave del rescate. El que sembró en silencio, es recompensado en público. El que fue humillado, es exaltado. El que fue ignorado, es reconocido. Dios tiene un calendario que no siempre entendemos, pero que nunca falla. A veces el cielo no responde cuando esperamos, porque está preparando un escenario mayor, donde el honor no solo será justo, sino también redentor. Donde no solo serás vindicado, serás instrumento de liberación. Y Amán, ese personaje lleno de odio y orgullo, también nos deja una lección. Su caída comenzó cuando creyó que todo giraba en torno a él. Cuando pensó que el poder lo protegía, que el favor del rey era eterno, que podía pisotear sin consecuencias. Su historia nos advierte, el orgullo siempre precede a la caída. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso, si hoy estás en la sombra, permanece fiel. Si te han ignorado, sigue sembrando justicia. Si te han pasado por alto, no te frustres, el cielo ya ha tomado nota. La honra que viene de Dios no se atrasa. Llega en el momento exacto. Y cuando llega,
todo cambia. Por eso, si hoy estás en la sombra, permanece fiel. Si te han ignorado, sigue sembrando justicia. Si te han pasado por alto, no te frustres, el cielo ya ha tomado nota. La honra que viene de Dios no se atrasa. Llega en el momento exacto. Y cuando llega, todo cambia. Gracias por acompañarnos una vez más. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este episodio con alguien que necesite esperanza, fortaleza y dirección. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios, y déjanos tus comentarios. Te esperamos en el próximo episodio de Esther. Brilla como Esther, levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como Esther, la luz vencerá. Una producción de Listral. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.